Vas a escuchar un fondo de babies. Buenas tardes a todos los que nos ven por este medio y los que nos verán en diferido. Nuevamente su programa Crecimiento Empresarial Sin Fronteras. Un espacio en el cual traemos a expertos de diferentes áreas de la empresa para que con su experiencia, conocimiento, nos puedan dar precisamente esos tips, esas estrategias, nos puedan decir cuál es la ruta a seguir en determinada situación. Y eso es lo que nosotros ofrecemos en este programa. Esto es gracias también a la cámara, perdón, a la World Vision, perdón, al World Business Society, ¿verdad? Y obviamente a nuestro presidente Benjamín Vargas. El día de hoy tengo el gusto de contar con una amiga y colega. Ella es Patricia Rosales. Patricia Rosales es licenciada en Administración de Empresas, es coach, entrenadora y conferencista certificada por el equipo de John Maxwell Team. También tiene una especialización en liderazgo transformacional y tiene más de 15 años de experiencia de haber trabajado en empresas privadas en el área administrativa y gestión del talento. Ha facilitado charlas, coaching, mentoring a diferentes personas y empresas en el tema siempre enfocado al liderazgo y crecimiento personal y espiritual. Actualmente se desempeña como coach y mentora en liderazgo y crecimiento personal y espiritual y es creadora de la fórmula APA para la transformación del ser para el hacer y poder poseer. Más adelante nos va a explicar precisamente qué consiste su fórmula, pero hoy el tema que nos trae es el autoliderazgo del gerente. Sabemos que detrás de esa cámara hay gerentes, hay dueños de empresa, inclusive hay emprendedores que querrán saber precisamente cómo es el tema del autoliderazgo del gerente. Así que, Patti, bienvenida. Gracias, Francisco, por la invitación para poder compartir en este espacio, en este programa Crecimiento Empresarial Sin Fronteras, que me hace saber que no solo nos están viendo en Guatemala, sino en otros países de Latinoamérica. Y es para mí un gusto compartir contigo en este espacio de crecimiento, ¿verdad? Un gusto también a los oyentes de tu programa, a los que lo están viendo en vivo y a los que lo van a ver en diferido. Así que la mejor de las tardes para ustedes también. A ti, Patti, muchas gracias por aceptar la invitación. Y aparte que nos traes un tema, como decía, de mucho interés para los empresarios y dueños de negocio, pues que hoy precisamente no te podría decir que estamos hablando de una crisis de liderazgo, pues no lo podría afirmar, pero definitivamente que el liderazgo o el autoliderazgo de ese gerente definitivamente que está influyendo mucho en cómo se están gestionando las empresas, y no importando el tamaño, para poder sobrellevar pues la situación que actualmente tenemos en el mundo, ¿verdad? Claro, y la verdad, Francisco, para mí es un tema que me apasiona porque comparto contigo que hoy en día estamos necesitando y las organizaciones, las empresas, los hogares, las familias necesitan verdaderamente que se formen y que se levanten líderes que ejerzan ese liderazgo desde el ser, como lo vamos a ver en mi fórmula, y va muy enfocado al autoliderazgo, que yo lo relaciono mucho con ese autodominio que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y cuando hablamos de líderes, pues precisamente como sabemos que el liderazgo no es un derecho, sino es una responsabilidad que se tiene porque cuando hablamos de líderes sabemos que tienen que tener seguidores y muchas veces si nosotros mismos no somos seguidores de nosotros mismos, imagínate cómo vamos a poder pretender influir en la vida de los demás. Entonces comienza con nosotros, comienza en nosotros esa transformación. Y muchos en algún momento no están dispuestos a invertir en ellos sin darse cuenta que lo que están transmitiendo a las personas que están a su alrededor en algún momento no es ese líder genuino, auténtico, transparente, honesto que actualmente necesitamos en las organizaciones y en cualquier contexto. Así que es Excelente. un tema muy interesante donde podemos sacar mucho aprendizaje, mucho crecimiento y sobre todo que se lleve a la acción diaria, ¿verdad?
Perfecto, Patti. Entonces, podríamos empezar que nos cuentes entonces qué es el autoliderazgo y obviamente la importancia que tiene ese autoliderazgo, pues como tú dices, porque son diferentes ámbitos, es decir, al final es la misma persona la que hace la parte gerencial en la empresa, pues es decir, esa persona juega un rol dentro de la empresa como gerente, pero juega otro rol en la familia, juega otro rol con los amigos, inclusive juega otro rol en la sociedad. Pero lo que tú decías, o sea, qué tan íntegro es en todos esos roles, ¿verdad? Entonces, Exacto. pues te escuchamos. Claro, y fíjate que justo hoy escuchaba qué tan importante es que nosotros tengamos esa congruencia en nuestra vida, ¿verdad? La manera interna o donde no me ven y cómo yo me estoy exponiendo ante los demás. Y me hacía pensar ahorita que lo mencionabas, que en este tiempo que he tenido la experiencia y tuve la experiencia de liderar el área de gestión humana, me topé con muchos líderes que no eran genuinos y no eran auténticos. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que a veces no sabes con qué versión de persona tú estás hablando, ¿verdad? Entonces, eso denota que no te estás liderando bien, que puede ser una versión delante de tu jefe, eres una versión en tu familia, eres otra versión con tus amigos, eres otra versión en tu círculo social. Entonces no hay una congruencia de vida. Y el autoliderazgo es eso, es saber autoliderarme desde adentro, desde esas conversaciones que tengo conmigo mismo, desde las cosas que yo hago cuando nadie me ve, ¿verdad? Que haya una congruencia y que haya una integridad tal cual como es, que podamos ser líderes veraces, que podamos ser líderes auténticos. Entonces, cuando hablamos de liderazgo es que influimos sobre otros, pero cuando hablamos de autoliderazgo, es la capacidad que yo tengo de cómo me gestiono, de cómo yo mismo influyo en mí, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis decisiones, en mi actitud diaria. Entonces es un todo. Y sabes, cuando nosotros hablamos de autoliderazgo, podemos enmarcarlo, yo lo enmarco en 4 pilares que son para mí fundamentales. Tú eres líder de lo que piensas, tú eres líder de lo que sientes, tú eres líder de cómo actúas y tú eres líder de lo que dices, de lo que hablas. Y sabes, esta parte cuando decimos yo soy líder de lo que pienso y de lo que siento, es esa parte visible, esa parte no visible, perdón, es lo que nadie ve, ¿verdad? Pero en ti, como dicen, tienes a la loca hablándote constantemente, ¿verdad? Y entonces esa parte de tus sentimientos, de tus emociones, no la ves, los demás no la ven, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza ese liderazgo, desde adentro, de esa parte no visible de mis pensamientos, de lo que estoy pensando, y luego cómo yo me expongo hacia los demás. Entonces, de ahí entra la forma como yo hablo, la forma como yo actúo, es esa parte visible. Entonces, se enmarca muy bien o cabe muy bien resaltar que a veces no hay congruencia en la parte no visible y en la parte visible. Pero cuando yo aprendo a autoliderarme, a tener dominio sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, sobre mis pensamientos, de igual manera eso mismo voy a reflejar hacia los demás, en mi conducta, en mis palabras, en mis acciones. Entonces el autoliderazgo es esa autogestión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y por eso en mi fórmula de vida yo lo enmarco precisamente en 3 pilares fundamentales, que es el amor, el poder y el que estamos conversando hoy contigo, Francisco, el autoliderazgo, ¿verdad? Y comienza desde conocerme. Si yo no me conozco, difícilmente me voy a poder liderar. ¿Y qué sucede con los líderes de organizaciones en el contexto de familia, que lo podemos enmarcar muy bien? Que si yo no me sé gestionar, ¿cómo yo voy a poder pretender, liderar a otros? Entonces, ¿qué sucede? Y lo vi muy de cerca en líderes que tenían hasta ciertas posiciones grandes, que no sabían gestionar sus emociones. Lo ves en una reunión, no sabes cómo gestionar, no sabes cómo
reaccionar en algún momento. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros aprendamos a autoliderarnos desde tener una congruencia de vida? ¿Sí? De manera auténtica, de manera veraz, de manera genuina. Yo lo enmarco mucho en ser líderes genuinos porque nos conocemos a nosotros mismos y desde ese mismo conocimiento, desde esa misma confianza, desde esa misma seguridad, nosotros actuamos y tenemos congruencia en todas las aristas donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, ¿qué tan importante es, Francisco, que todas las personas que están liderando en una organización, como lo hablamos ahora, ¿verdad? Gerentes de posiciones importantes en una organización, ¿qué estoy yo transmitiendo a las personas que me están viendo? A mi equipo, al que yo lidero. Y lo vemos de la manera práctica en nuestro día a día. Totalmente de acuerdo. Fíjate que con lo que tú nos estás explicando y para tratar de enriquecer a estos empresarios, dueños de negocios y estos emprendedores que el día de mañana pues van a tener colaboradores, lo que tú dices, por un lado dices, tengo que conocer lo interno, que serían los pensamientos y los sentimientos, pero por el otro lado tengo lo externo, o sea, las acciones y los resultados y lo que hablo. Entonces, es decir, que alguien que no se autolidera, pues puede tener acciones y resultados, llamémosle entre comillas, bien, ¿verdad? Es decir, que da resultados en la empresa, pero no necesariamente atrás de ese resultado una persona íntegra, ¿verdad? No hay una persona transparente. Entonces, eso lo he vivido también en las empresas porque esas personas que hoy tienen esos resultados es como levantar una torre de naipes. En cualquier momento viene un pequeño aire y va a caer, porque siempre cae, o sea, siempre cae por su propio peso, siempre cae. Entonces esa sería tal vez la primera reflexión con lo que nos has explicado. Y la segunda reflexión que tú también, por el hecho de haber estado tanto tiempo en gestión del talento, si te das cuenta, las empresas más organizadas pues tienen lo que se le conoce como cultura organizacional, es decir, que tienen bien definida su visión, su misión y sus valores. Entonces, cuando tú tienes definidos bien los valores, pues eso quiera que no regula también ese comportamiento de esos líderes que en realidad todavía no se están autoliderando. Entonces, señor empresario, dueño de negocio, póngale atención usted al tema de tener una cultura organizacional fuerte, porque en la medida que lo tenga, en esa medida por lo menos va a poder regular a esas personas que hoy están tratando de dar un resultado no basado precisamente en principios, en valores, en una transparencia. Porque muchas veces las empresas, si no me dejaras tú mentir, Pati, no le toman importancia a la visión, misión y los valores. Lo ven como, lo voy a desarrollar. Solo lo cuelgas en la entrada de la oficina o la entrada de la empresa pero, perdón que te haya interrumpido, pero es que es algo muy importante, porque fíjate que tú hablas de que en las empresas tiene que haber, bueno, la misión, la visión, los valores, pero yo soy de las que piensa que yo también tengo mis valores y eso es parte de también autoliderarme, saber cuáles son esos no negociables que yo he establecido en mi vida, que vayan acorde, como tú mencionabas, también en la cultura de la organización, porque puede ser que tú tengas muy bien marcados tus valores centrales y que en la organización tú no los estés viendo que los practiquen directamente como tal, entonces hago relación a lo que tú dices, solo están ahí listados, bien enmarcados, pero no se practican o no los conocen, o tú les preguntas, ¿sabes los valores de la organización? Te quedan así pensándolos, ¿verdad? Entonces, suele pasar y es algo que tenemos que poner atención las personas que están liderando organizaciones, esa congruencia en esos valores que son fundamentales. Correcto. Por eso te decía yo que hablándole a los empresarios y dueños de negocio, es importante que le tomen un tiempo a definir su visión, su misión, esos valores que ellos quieren observar, porque al final lo que uno observa es un comportamiento del colaborador
en relación a los valores. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte que tú dices ahí, no negociables, es decir, que también la empresa puede ser que, pues hablando así transparente, se desvíe un poco. Y ahí es donde Ujú. entran los valores personales y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esa desviación y pues prefiero mejor dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Por supuesto. Pues tiene que ser así porque hay unos valores no negociables, ¿verdad? Pero sí es una Exacto. herramienta, yo considero que sí es una herramienta importante para los empresarios y dueños de negocio, el definir bien su visión, su misión y sus valores para que eso les ayude a regular sus comportamientos y se pueda detectar también a esos líderes que hoy no están siendo precisamente unos líderes íntegros o transparentes, ¿verdad? Sí, y que no están siendo congruentes, ¿sabes? Porque yo voy mucho a esa congruencia y por eso yo lo enmarco en que tú seas un líder genuino y auténtico, un líder veraz. Porque es triste que yo te puedo decir, a veces me pasaba que yo decía, ¿con qué versión estoy hablando? Entonces tú te quedas así como, no, pero cuando tú sabes autogestionarte, cuando tú sabes autoliderarte, cuando tú te lideras de manera consciente, tú eres transparente. Tú tienes claros y voy a mencionarte aspectos, yo te podría decir las 4 A's importantísimas que nosotros tenemos que pensar a la hora de liderarnos, de autoliderarnos. El autoconocimiento. Uh -huh. Y eso viene que yo conozco quién soy. Conozco, en este caso, bueno, yo conozco quién es Patricia Rosales, conozco cuáles son sus no negociables, conozco cuáles son mis valores, cuáles son mis preferencias, sí, conozco cuál es mi esencia, conozco qué es lo que me gusta, conozco qué es lo que me apasiona. Entonces, en ese autoconocimiento es tan importante que nosotros hagamos ese trabajo profundo, le llamo yo, pero Uh -huh. adentro, ¿verdad? Ahora escuchamos el trabajo profundo de trabajar enfocados, pero yo lo aplico al trabajo profundo de trabajar en uno mismo y conocernos. Entonces está el autoconocimiento y ahí enmarca los principios, los valores, conocer tu esencia, lo que te apasiona, tu porqué en la vida, tu propósito que ahora escuchamos, ¿verdad? Entonces entra en ese autoconocimiento. Luego, cuando nosotros nos tenemos que liderar, tenemos que automotivarnos y el motivarnos es como tener un motivo. Yo lo divido así, un motivo y una acción. Si yo tengo un motivo claro, un objetivo claro en mi vida, lo llevo a una acción, lo llevo a una práctica. Entonces, cuando yo estoy consciente de la importancia de liderarme para poder liderar a otros, desde el ejemplo, desde influenciar positivamente, entonces yo tengo objetivos claros de vida, ¿verdad? Sé hacia dónde quiero llegar. Yo no me voy a desviar y tú lo mencionabas en algún momento, puede ser que en alguna situación, pues tengas un camino donde en algún momento tú puedes decir, no, esto no va acorde a como yo pienso, a como yo me lidero. Entonces tú estás en toda la libertad de decir, no, yo no me desvío, ¿verdad? Porque tengo mis objetivos claros. Entonces, está el autoconocimiento, la automotivación. No es solo como darnos palmaditas y no, es llevar todo a la acción, que haya un aprendizaje, que haya una constante de crecimiento, ¿verdad? Luego está la autodisciplina. Alguien que se lidera efectivamente, es persistente, sí, es disciplinado, tiene hábitos positivos en su vida. Si nosotros queremos eliminar un hábito negativo, tenemos que implementar un hábito positivo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esa autodisciplina también va mucho de la mano con el liderazgo, ¿verdad? Con que yo sepa en realidad esas falencias que tengo, porque a veces cuando escuchamos disciplina uno dice, ay no, casi que te viste cuando tenés que levantar y estás rico en la cama, pero bueno, ya tenés que hacer tu rutina de ejercicios o bueno, tu rutina mañanera y a veces no queremos, ¿verdad? Pero entonces la motivación viene después de que, bueno, ya nos levantamos y decidimos. Entonces, la disciplina es algo que se va cultivando día a día con esas pequeñas acciones que nosotros podemos tener. Y algo fundamental para poder liderarnos es el autoestima. ¿Sí?
Y eso va muy de la mano con el valor que yo me agrego. Yo soy una persona valiosa, tú eres una persona valiosa. Los líderes que nos están escuchando son valiosos, cada uno tiene un valor intrínseco desde que somos seres humanos, individuales. Entonces, cuando yo me valoro, yo tengo una identidad firme, una identidad sana, yo voy a poder reconocer el valor que los demás tienen. Y yo voy a poder con toda la libertad agregarle valor a los demás. Entonces, si te das cuenta, nosotros podemos influir en esos 4 elementos. ¿Sí? En mi autoconocimiento, porque transmito seguridad. En mi automotivación, porque no solo lo dejo en una palabra bonita que me motiva cada día, sino que lo llevo a la acción. En mi autodisciplina y en la parte de mi autoestima, ¿sí? Porque yo me valoro, porque yo conozco quién soy. Entonces yo te podría decir que esos son 4 elementos fundamentales que tenemos que tener claros a la hora de liderarnos de manera genuina y transparente. Excelente, Patti. Se da cuenta, señor gerente, se da cuenta, señor empresario, emprendedor, lo valioso que puede ser el poder tener precisamente a un experto, en este caso Patricia, que nos está contando precisamente cómo es ese autoliderazgo del gerente. Y me encantan las 4A. A ver si se me quedaron. Primero, Repasémoslas. sí, el autoconocimiento. En realidad las personas que, pues que todavía hay muchas personas que no han hecho esa labor precisamente de introspección, de conocerse, claro, que no han llevado un proceso de precisamente de descubrir cuál es su propósito, pues obviamente no se conocen. Pareciera que se conocen, pero no se conocen. Han vivido 40, 50 años con ustedes. Imagínate, y tú dices, y a veces tú preguntas, ¿qué te apasiona en la vida? Preguntas muy sencillas que uno podría decir, bueno, eso es algo que ya florece en uno, ¿verdad? Pero se ha llevado un proceso. Es que eso es lo que le quiero transmitir yo a los gerentes, sí, y a los que nos ven y a los que nos van a ver más tarde. Si no ha llevado un proceso para el autoconocimiento, entonces usted cree que se conoce, pero en realidad no se conoce. Usted vive en un día a día, claro, vive en un trajín diario y eso no le da tiempo para parar. Es decir, que usted todo el día está en un modo encendido y no ha tomado ese espacio, ese tiempo de decir, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Y aquí viene la segunda A, ¿verdad? La automotivación, ¿verdad? Es decir, que cuando ya sé quién soy, entonces me pongo metas. Y en el momento que me pongo metas, en ese momento yo me motivo, porque por eso tú precisamente acabas de decir, la motivación es un motivo para la acción. Entonces, motivación para la acción, claro. Entonces, ¿dónde radica el problema? Y yo lo veo con muchos vendedores porque yo toco este tema de la motivación, especialmente que no tienen metas o tienen metas muy pequeñas. Entonces, cuando son metas muy pequeñas, eso no motiva. Imagínense, dice uno, bueno, voy a ir un día al gimnasio. Eso es una meta. Voy a regalar mi dinero. Bueno, eso no motiva, pues, ¿no? Entonces, claro, la segunda sería la automotivación. Entonces, cuando uno ya está claro qué es lo que quiere en la vida, pues hace ese plan, ¿verdad? Define metas en varias áreas. Hoy, tal vez otro día, podemos profundizar las áreas en las cuales debería de tener usted metas. Luego viene la autodisciplina. Yo creo que eso es lo que más nos cuesta a todos. Me estoy involucrando, ¿verdad? Porque cuesta lo que tú dices, o sea, que es sabroso estar bien calientito y pues llega el momento de levantarse, pero precisamente las personas exitosas, yo al principio lo pensaba, de que, digamos, las personas exitosas ya no hacían cosas que no les gustaban, pero luego, precisamente a través de procesos de capacitación, descubrí que las personas más exitosas hacen lo que no les gusta primero. Claro, sí. Y suena súper lógico, ¿vale? ¿No le gusta ir al gimnasio? No, entonces trata de ir lo más temprano que pueda, a las 5 de la mañana y a las 6 ya está libre, ya. Se liberó. Ya salió de eso. Ya salió de eso. No le gusta comer tal cosa, pues se lo come de primerito. O sea, y las personas exitosas hacen cosas que no les gustan. Pareciera, dice uno, pues que tienen gente para que hagan todo, pero hay cosas que efectivamente tienen que ser ellos. Y en ese momento viene la autodisciplina. ¿No?
Si no, yo tengo que hacer, y lo verán, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento. Sí, claro. Y cuando entrenan, pues entrenamos Navidad, Año Nuevo, o sea, todo el tiempo están entrenando porque pues así es. Y a usted le gusta, pues no le gusta, pero la autodisciplina. La autodisciplina. Desarrollan esa autodisciplina. Desarrollan la autodisciplina. Y por último sería la autoestima. 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 Ese es otro detalle. Ese es... Yo lo veo, o sea, como yo capacito muchas personas en ventas, es que tienen la autoestima baja. Baja. Entonces, cuando tienen la autoestima baja, no se creen merecedores. Merecedores, capaces. Capaces de sus metas. Entonces se ponen las metas muy pequeñas y todo lo hablan en diminutivo. Quiero un carrito, quiero un trabajito, quiero, o sea, todo. ¿Por qué? Porque la autoestima es baja. Entonces, no se creen merecedores de tener pues, sueños grandes, de tener planes grandes, de tener metas grandes. Y lo que tú decías, cuando yo tengo una autoestima sana, primero me respeto. Sí. Te respeto. Pero entonces, cuando tengo una autoestima baja, dejo que otras personas no me respeten. O al revés, porque también la autoestima baja también a veces juega inverso. Es decir, soy respetuoso con las personas. Entonces, señor gerente... Porque no reconoces el valor que tienen los... O sea, sí, es que eso es así. Si yo no conozco, mira, es como que tú tengas un objeto, ¿verdad? Y si yo no lo valoro... ay, perdón, creo que toqué algo aquí. No. Si yo no valoro, por decirte, tengo un marcador, pero yo sé que me lo dio alguien que yo aprecio y yo lo valoro y entonces yo transmito ese valor a los demás. Pero cuando yo no me amo, entonces, ¿qué sucede? A veces es tan irónico, ¿verdad? El ver que otras personas piensan por nosotras, que otras personas deciden por nosotros, porque nosotros no nos damos ese valor. Desde en algún momento en el contexto organizacional, desde poder dar una opinión, porque, bueno, tú tienes el valor de poder hablar. Entonces, esa parte de tener una identidad sana, yo le llamo una identidad sana, eso te acompaña donde quiera que tú vas, ¿verdad? Y tú, desde tu valor, puedes valorar a los demás. Y por eso uno de los pilares de mi fórmula es el amor, porque si yo me amo, yo puedo amar a los demás. Y ahí el valor está intrínseco, es parte de, ¿verdad? Entonces, esas 4A son fundamentales, así que no se nos pueden olvidar. Gerentes que nos están escuchando, las vamos a repetir para que no se les olvide y porque saben, eso es parte de hacer un trabajo profundo en nosotros, ¿sí? Entonces, el autoconocimiento, ¿sí? La automotivación, la autodisciplina y la autoestima son fundamentales. Así que son 4As, muy bien las podemos relacionar, no se nos pueden olvidar. Y es para que nos sentemos y hagamos, ¿sabes? Yo digo, hagamos esa cita, haz esa cita contigo, ¿sí? Y trabaja en esos aspectos, trabaja en esos detalles, haz ese trabajo profundo y vas a descubrir en ti muchas cosas que tal vez están ahí, mucho potencial, algunas áreas en las que tú tienes que trabajar, algunos círculos que tú tienes que cerrar, o sea, pueden salir muchas cosas cuando nosotros nos damos esa oportunidad de cavar profundo en nosotros, con esa disposición de que lo que encontremos va a permitirnos ser mejores personas. Y en este caso, aprender a liderarnos de una manera más efectiva y sobre todo de una manera auténtica y genuina. Excelente, Pati. Hay un detalle y es que, señor gerente, señor empresario, si usted, este proceso de introspección, no crea que uno, pues como que de la noche a la mañana uno, sí, lo voy a hacer, ¿verdad? O sea, no es que le caiga, ¿verdad? Entonces, busque un profesional. Para eso son los coaches, precisamente para eso es un coach, es decir, una persona que ya pasó ese proceso y le va a decir qué herramientas utilizar, porque cada etapa tiene una herramienta. Entonces, para eso sirven los coaches, fíjense, para eso sirven. Bueno, y mira, algo que siempre me ha llamado la atención, Patti, es ¿por qué cuesta más liderarse
uno que liderar a otros? Y mira, esa es una buenísima pregunta porque la persona más difícil de liderar somos nosotros mismos. Y hay algo que sucede y hay algo que es lo que impide o que se nos hace dificultoso el liderarnos. Es que nosotros tenemos puntos ciegos en nuestra vida. ¿Y cuáles son esos puntos ciegos? Son esas áreas que nosotros no vemos, pero que los demás sí ven. Entonces, te decía que va relacionado con la parte visible, ¿verdad? Cuando decíamos, bueno, yo soy líder de lo que hablo, ¿sí? De cómo actúo. Y muchas veces nosotros, esos puntos ciegos no nos dejan ver esas áreas que otros sí ven. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te puedo decir? Un punto ciego puede ser que yo me enmarco solo en mí, ¿verdad? En esa perspectiva singular donde no le doy apertura a los demás, ¿verdad? Donde en una conversación, no, yo soy mi posición, mi postura, mi opinión, donde yo solo quiero participar, donde yo solo quiero el reconocimiento, ¿verdad? Entonces ahí hay algo, eso puede ser una alerta, eso puede ser un detonante en algún momento, ¿verdad? De un punto ciego que yo no estoy reconociendo que tengo en mí. Otro punto ciego puede ser que yo quiero tener siempre la razón. Y sabes, no siempre tenemos la razón de todo. Y aunque uno diga, bueno, es que él es experto, pero sabes, nunca debemos de perder esa capacidad de aprender día a día. Entonces, cuando yo creo tener la razón de todo, ese es un punto ciego que me impide en algún momento poder liderarme de manera efectiva, ¿verdad? Porque entonces estoy actuando desde ese egocentrismo en algún momento, ¿verdad? Entonces no reconozco esas áreas de mejora en mi vida. Y voy a eso. Entonces, un punto ciego es esa falta de reconocimiento, que todos tenemos áreas en nuestra vida en las que tenemos que trabajar. Cada uno tiene sus falencias, cada uno tiene ciertas áreas obscuras, si las quieres llamar así, pero es hablar con la verdad, con la transparencia, ¿verdad? Tú puedes tener amigos con los que puedes hablar un tema, pero con otros no. ¿Me entiendes? Cada uno tiene esas áreas y no es precisamente cosas malas, sino que son cosas en algún momento personales, pero a veces solo tú las llevas y crees que estás bien porque estás en negación. Entonces esa negación es otro punto ciego que me impide poder liderar, ¿verdad? Entonces dicen, el necio más grande es aquel que no se reconoce a sí mismo o se engaña a sí mismo en algún momento y caemos en esa necesidad de decir, yo estoy bien. No, yo no tengo, mira, yo me recordé ahorita en unos procesos dentro de una organización que es cuando yo no soy así, no, yo no tengo ese problema, ese no, y tú estás viendo las reacciones que son muy claras, entonces ese es otro punto ciego, ¿verdad? Esa negación que tenemos de no creer que tenemos esas áreas de mejora en las que podemos trabajar. Y otra que te podría mencionar es el carácter. Tenemos un débil carácter. A veces nosotros mismos nos autosaboteamos, aún en nuestras metas, en nuestros objetivos, porque no tenemos un carácter firme. Y si a veces nosotros nos autosaboteamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a enfrentar los desafíos de un liderazgo si yo no tengo un carácter bien firme en mí? ¿Verdad? Entonces esa debilidad de carácter me impide que yo pueda crecer y madurar y tener un liderazgo que sea sostenible, es decir, que va de mejora, ¿verdad? Que se pueden evidenciar esos cambios. Entonces tenemos que trabajar en esos puntos ciegos. ¿Y sabes qué consejo te podría dar, Francisco? Bueno, principalmente a los amigos que nos están escuchando. Pregúntale a personas cercanas a ti, ¿cómo te ven? ¿En qué áreas consideran que tú estás teniendo alguna falla? Porque a veces no lo notamos, o sea, por eso son puntos ciegos, pero que sí necesitamos
Por eso es tan importante que tengamos los gerentes, los líderes que tenemos acá, oyentes, tengan un círculo, ¿sí?, de confianza sano. Esas personas que te van a decir la verdad, no que te van a decir lo que tú quieres escuchar. Es esas personas que te van a decir, sí, considero que tienes que mejorar en tu actitud, considero que tienes que hacer algunos ajustes en tu disciplina, considero que no te estás comunicando de manera efectiva con tu equipo, considero que en la casa no estás, ¿me entienden? Entonces, establezcamos círculos de confianza que nos hagan ver esos puntos ciegos, que ese es el principal factor que yo te diría que nos impide y que nos hace difícil el poder liderarnos. Excelente, Pati. Y mira, o sea, yo ahorita, digamos, retrocediendo a la época que era, pues, que trabajaba en organizaciones, es complejo, pero las organizaciones tienen, llamémosle así, que las grandes organizaciones tienen más herramientas para poder detectar esos puntos ciegos en los gerentes. El problema Sí. es, señor empresario, usted que tiene una pequeña empresa, es difícil detectar esos puntos ciegos porque nadie, precisamente si no es de su círculo de confianza, le va a decir que usted tiene un punto ciego, porque corre el riesgo que usted lo despida. Sí, Claro, pues sí, ¿verdad? O sea, imagínate imagínate. que un colaborador me dice, mira, Francisco, lo que pasa es que usted solo piensa en usted y hasta ahí llegó, ¿eh? Entonces, señor empresario, señor gerente, dependiendo del tamaño de la empresa, así hay herramientas para que se pueda evaluar esos puntos ciegos. Pero si estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas, pues sinceramente va a tener que tener usted ese círculo de confianza que nos habla Patti para que le den a conocer sus puntos ciegos, porque regularmente la gente no lo hace y no lo va a hacer porque tiene miedo de que usted vaya a tener alguna, pues, reprimenda con la persona, ¿verdad? Al momento que yo me expreso y porque cuéntame, dime, y le digo, y no me gustó, eso sí no me gustó, mira, todo iba bien, pero eso sí no me gustó, entonces gracias. Entonces, señor gerente, señor empresario, si usted no tiene herramientas para poder detectar esos puntos ciegos, porque hay herramientas, una podría ser el famoso clima laboral, ¿verdad? Que podría Sí. dar otro día solo del clima, ¿verdad? Pues sí. Y claro, porque esa es Ya. una buenísima herramienta, pero sabes, yo cuando, bueno, en algún momento lo hacíamos en las organizaciones, es que tengas esa madurez de que las respuestas que vayas a tener, ¿verdad? Y por eso hablaba del carácter también, de que uno tenga, bueno, sí, reconozco, o sea, el reconocer, créanme que reconocer nuestras falencias, nuestros errores es el mejor regalo que nos podemos dar, porque son esas áreas en las que tenemos oportunidad de mejorarnos. Entonces, Sí, esa es una herramienta muy buena, como tú la sí. mencionas. Pero funcionan empresas que tienen los recursos y que saben cómo utilizarla. Pues está la evaluación de resultados, la evaluación de competencias. O sea, hay más herramientas que más adelante podemos hablar de esos temas. Pero lo que le quiero transmitir, señor gerente, es esto. O sea, haga ese círculo de confianza Sí. y pregunte abiertamente y dígale, mira, estoy tratando de mejorar, pues, porque pues, ese es el tema y quiero que me digas en realidad cómo me ves, porque si no, usted tiene ese círculo de confianza, las personas que son sus colaboradores todo el tiempo van a decir que usted es una magnífica persona, que usted es lo mejor de lo mejor, pero por atrás van a estar hablando de usted porque pues obviamente todos tenemos puntos ciegos. ¿Verdad? Excelente, Pati, excelente. Y, digamos, nos podrías ir dando ya algunas claves, aunque nos has dado bastante Claro. todavía, como para terminar pues de que uno se pueda liderar a sí mismo, ¿verdad? Ya para Claro, ir claro. cerrando, Para cuéntanos. ir cerrando, de verdad que no he sentido el tiempo porque es un tema que me apasiona. Así que bueno, ¿qué claves te puedo dar? Que para mí considero que son valiosas. Primero, aceptar y aprender a seguir. ¿Sí? Cuando yo creo que yo lo sé todo y que yo no tengo a alguien más a quien seguir, alguien más de quien aprender, alguien más de quien poder dar reconocimiento. Entonces yo me estoy estancando. Pero cuando yo aprendo a seguir, cuando yo siempre tengo esa capacidad de ser siempre un aprendiz, me voy a dar ese regalo de poder seguir creciendo y elevar mi nivel de liderazgo. Entonces yo te diría el reconocimiento de que siempre hay alguien de quien aprender.
va muy asociado a liderarnos efectivamente de una manera humilde, ¿sí? Y genuina. Desarrollar la disciplina, ya lo mencionamos, ¿verdad? Esa es una constante y aunque no sea difícil, podemos empezar a dar pequeñas acciones, pero que nos lleven a darnos esa confianza y esa seguridad de que sí podemos ir mejorando en esas áreas que van a tener un mayor impacto en todas las aristas de nuestra vida. Otra clave fundamental, rindamos cuentas. Y lo asocio muy bien a tener ese círculo de confianza. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos nos fallamos. Entonces no nos confiemos de nosotros mismos, porque en algún momento nosotros mismos nos fallamos. Entonces cuando yo rindo cuentas a alguien, y es bueno tener ese círculo de personas sanas, que te agreguen valor como tú les agregas valor y que entonces puedas rendirle cuentas. Mira, siento que en esta área no estoy avanzando, ¿cómo nos podemos ayudar? Tú y yo formamos parte de una comunidad muy bonita de crecimiento donde uno se puede rendir cuentas y ir avanzando juntos. Entonces esa sería otra clave, que nosotros tengamos esa oportunidad de rendir cuentas para no confiarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces nos fallamos. Y otra fundamental, gobierna tus pensamientos. Sí, eso es algo fundamental, porque como ya te había dicho, tú eres líder de lo que piensas, de lo que sientes, de cómo hablas y de cómo actúas. Y mucho de lo que tú estás pensando es el reflejo en tus acciones. Entonces, tú, si sabes gobernar tus pensamientos, vas a poder tener mejores resultados. Así que yo te diría que esas claves para mí son fundamentales porque tú puedes tener contigo mismo esos pensamientos que te potencialicen o esos pensamientos que en algún momento son detractores y por eso es tan difícil o la persona más difícil de liderarse somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, te podría decir esos 4. Aprendamos a seguir. Siempre hay alguien de quien podemos aprender. Eso denota humildad y no autosuficiencia o ese egocentrismo que a veces se manejan con ciertos líderes, ¿verdad? Desarrolla esa autodisciplina, ¿sí? Haz esa tarea de rendir cuentas a otros, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y aprende a gobernar tus pensamientos. Eso es algo que nadie más puede hacer por nosotros. Nosotros somos líderes de lo que pensamos y de cómo actuamos. Excelente, Así que esos Pati. serían 4 claves fundamentales que yo les podría mencionar que vale la pena que las tengamos presentes. Excelente, Pati. Pues, señor gerente, señor empresario, pues ya sabe que primero tenemos que estar en modo aprendiz. Y es cierto, o sea, el ser humano no es un producto terminado. En realidad no es un producto terminado. No. Nadie puede decir, yo ya, conmigo ya terminó. ¿Verdad? Siempre estamos en un proceso, ¿verdad? Y qué mejor si estamos en la dinámica de aprender. Segundo, la autodisciplina, que como bien lo explicaste, esto es súper importante. La tercera sería porque la cuarta es gobernar los pensamientos. Busca el rendir El, cuentas. el, Siempre rinde cuentas a alguien. el rendir cuentas, mire, pues, Rendimiento de cuentas. a usted le gusta que le rindan cuentas, es decir, que, y podemos hablar otro, metodología Claro. de las 4 disciplinas, podríamos hablar otro Sí. también, y entonces hay una rendición de cuentas en donde uno pues rinde cuentas de lo que se comprometió y de una vez pone a qué se va a comprometer para la otra semana. Si a usted le gusta esa dinámica que todo el mundo rinda cuentas, usted también tiene que rendir cuentas, ¿verdad? Con ese círculo íntimo, ese círculo que lo va a ayudar a crecer. Claro. Y la otra, el gobierno de los pensamientos. Ahí también le quisiera yo decir que eso para gobernar pensamientos, primero usted tiene que saber cómo es que funciona la mente, ¿verdad? Cómo es que funciona la parte consciente y la parte subconsciente. Entonces, ese también podría ser otro tema para tratar muy para profundo. muy profundo, porque pues Tema profundo. en la parte consciente está todo lo racional, lo lógico, la toma de decisiones, pero en realidad el subconsciente es donde está lo espiritual, donde están sus emociones, donde están sus hábitos, donde están esas creencias que pueden ser pues potencializadoras o limitantes. Entonces, en el final, el subconsciente es el que hay que controlar para poder
ser mejor persona en la parte racional, pero en realidad lo que domina es el subconsciente. Muchísimas gracias, Patti, por todos esos puntos que nos has dado, por la información valiosa que nos has compartido. Y cuéntanos, ¿qué más trae Patti Rosales para este 2021? Pues bueno, como soy amante del crecimiento y de mejorarme constantemente, pues bueno, estoy trabajando ahorita en una versión de mi nueva marca personal, así que pronto estarán viendo esa nueva versión de mis redes sociales, ¿verdad? Estoy trabajando y vamos a empezar a desarrollar ya este programa, esta fórmula de vida APA, amor, poder y autoliderazgo, ¿verdad? Porque el objetivo es que podamos verdaderamente generar valor a líderes que están generando influencia y que nos levantemos esos grupos de líderes que tanto necesita, no solo nuestro país, sino que tanto necesita el mundo, que ya no nos callemos, pero que podamos ser líderes auténticos, líderes genuinos, sí, líderes que vivamos de una manera congruente en todas las aristas de nuestra vida. Porque como les mencionaba, el liderazgo no es un derecho, es una responsabilidad. Así que tú que estás liderando, ten presente eso. Esa es una responsabilidad, es un privilegio y comienza desde ti. Si tú no te lideras a ti mismo, difícilmente vas a poder influenciar. Y imagínate y poder generar trascendencia en otros. Entonces, sin duda hay mucho que trabajar, así que estamos en esa nueva versión, podríamos decirlo así, ¿verdad? Para poder seguir enriqueciendo a muchos más líderes, tanto en el crecimiento personal como el crecimiento espiritual, que para mí también es fundamental. Excelente, Patti. Pues no me queda más que agradecerte. Ya sabes que esta es tu casa. Y a usted, señor Gracias, Francisco. gerente, señor empresario, señor emprendedor, gracias por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos todos los miércoles de 5 a 6 horario Guatemala, de 6 a 7 horario Perú y Colombia. Y obviamente gracias al World Business Society y a nuestro presidente internacional, Benjamín Vargas, quien nos da este espacio de crecimiento empresarial sin fronteras. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Feliz tarde. Adiós, Pati.